estamos otra vez en un capítulo de Literata en Vibra. Y hoy tenemos a una autora que nos sorprendió. Ella es Juliana, sí, Juliana la cantante, con su libro Mar Adentro, una novela que nos encantó. Bienvenida, Juliana. Hermosa, qué felicidad estar aquí contigo y gracias por estar hoy acá en este día tan importante para mí, que es mi primera feria del libro como autora. Me siento muy emocionada de estar acá. Bueno, vamos a hablar sobre esta novela. Mar Adentro cuenta la historia de Mar, una joven que estudia fotografía, y ella, después de un intento de suicidio, decide irse con su papá para San Andrés a vivir y a reiniciarse ella misma. Pero además de encontrarse a sí misma, ella encuentra el amor. Esta novela está basada en una canción que se llama Mar Adentro. Pero esta canción está basada en un encuentro, en una anécdota que tú tuviste o que alguien tuvo y que eso llevó a una historia. Quiero que nos cuentes un poco cómo fue este encuentro. Mira, siento que este álbum y este libro es justamente eso, un compilado de muchos momentos de la vida maravillosos y que creo que todos siempre cargamos esos encuentros, esas frases, esas historias que uno dice, esto me taladró el corazón. Y eso me pasó a mí hace unos 6 años en San Andrés, un lugar al que yo amo, porque he estado toda la vida muy relacionada con esta isla, viví chiquita estando allá mucho tiempo. Y un día conocí a una señora, una cocinera de la isla, maravillosa, que me contaba la historia de cómo trabajaban, cómo organizaban toda la comida. Y me contó que su esposo se llamaba Joaquín, que era pescador y que un día salió y nunca más volvió. Cuando yo vi sus ojos y cuando yo la escuché decir eso, a mí se me plantó una semilla de algo muy poderoso y fue, debe ser muy doloroso uno estar enfrentado a perder al amor de su vida. Después de ese día empecé a escribir mi canción Joaquín, que es la última canción de este álbum y que es el epílogo del 7º capítulo y que es canción que me ha acompañado en muchos momentos de mi carrera artística muy importantes, como el día que recibí mi primer Latin Grammy a Mejor Nueva Artista. Esa fue la canción que yo canté porque sentía que era la única canción que yo tenía en mi repertorio que hablaba de una historia de mi país, de Colombia. Y ese fue el punto de partida para escribir luego Mar Adentro, que es la canción principal de este álbum, y este álbum entero que cuenta la historia de Mar y Joaquín. Una historia bastante conmovedora. Este libro es literalmente una banda sonora, o sea, tiene una banda sonora, pero tú primero hiciste las canciones, o sea, primero escribiste las canciones y luego utilizaste esas canciones como una especie de escaleta sobre la cual escribiste la historia, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de convertir el lenguaje musical a lenguaje narrativo? Mira, es muy loco porque uno creería, como pasa en la mayoría del cine y de los proyectos audiovisuales y sonoros, que la historia estuvo primero y luego llegaron las canciones. Yo tenía una sinopsis muy general de qué era la historia. Era una niña que salía de la ciudad, se iba para San Andrés, conocía al pescador, se enamoraban y desenlace. Pero dije, voy a hacer lo que primero sé hacer mejor, que es la música, y las canciones fueron la columna vertebral de este proyecto, y fue maravilloso como cada una iba siendo mi guía. O sea, yo hablo mucho de la guía. Los pescadores, por ejemplo, utilizan los colores del mar para saber en qué lugar encuentran qué tipo de peces. Para mí esos colores fue cada una de estas canciones. Yo decía, The Heaven, por ejemplo, tiene que ser el lugar en el que se encuentran, porque es un poco un encuentro místico que va a traer muchos problemas, pero entonces claro, como que cada canción fue siendo como ese faro en ese mar gigante de posibilidades, porque podía irme por tantos lados, pero yo dejé que la música me guiara y también le hice mucho caso a mi intuición y agradezco mucho porque siento que el resultado superó mis expectativas y es lo que tenía que ser. Tú hiciste una investigación bastante juiciosa, te fuiste para San Andrés y allá estuviste escuchando artistas, escuchando diferentes ritmos. ¿De qué manera esta investigación musical que hiciste hizo que este álbum fuera toda una experiencia musical inmersiva? Porque ustedes se van a encontrar en cada uno de los momentos, no sé, importantes o tal vez profundos del libro,
un loguito que los va a llevar a escuchar la canción correspondiente de ese momento. Yo creo que esa investigación fue todo, y a pesar de que no pude meter la cantidad de géneros, fusiones y propuestas musicales que hay en las islas y que tienen los raizales, sí fue un gran mapa de saber qué cosas no podían quedar fuera. No podía hacer un álbum que hablara de mar adentro de San Andrés sin tener un reggae, pero tampoco podía hacer un álbum que hablara de la melancolía y de lo importante que son los recuerdos y la música sin un bolero, que es el género musical que más nos encierra a todos como latinoamericanos. Está Submarino, que es como un calipso moderno, también hay una balada orquestada. Siento que esa investigación además me ayudó mucho también a poder abrir la cabeza, y mientras yo escribía el libro, yo creo que yo nunca había escuchado tanta música seguida, pero cuando yo escribía el libro tenía toda la playlist de toda la música que descubrí en la isla, de artistas que jamás en la vida había escuchado, muchos instrumentales también. Siento que fue determinante para poder llegar a los lugares que quería llegar. Siempre las personas creen que el proceso de escritura o la escritura de un libro es allá, aislado del mundo, solo, y bueno, eso no es verdad. Hay muchas voces que intervienen en una escritura de un libro. Está el editor, los primeros lectores, quien corrige, también lecturas que uno hace durante exacto, y durante el momento que estás escribiendo. Yo quisiera que nos contaras quién y qué te rodeó durante ese momento de la escritura, durante ese largo tiempo de la escritura. Mira, yo tuve grandes aliados, porque siento que en cualquier proceso creativo, por más talentoso que uno sea y más claro que tenga cada proceso, uno siempre tiene que rebotar las ideas. Es como en la vida, los sentimientos hay que verbalizarlos para poderlos desarrollar. Yo conté con varios aliados que fueron increíbles. Empiezo por Laura Gómez, mi editora, y quien fue la persona que me propuso este sueño desde Penguin Random House, y que me dijo: yo sé que tú puedes, sin conocerme muy bien. Yo decía, esta mujer no sabe quién soy yo y me está proponiendo que yo escriba un libro, y si no soy capaz. Y ella es mi editora y me ayudó muchísimo. Otra mano derecha y corazón es Juancho Muñoz, que es mi manager, pero que también era la persona a la que yo le llamaba a las 2 de la mañana y le decía: estoy terminando esta escena, pero ¿tú qué opinas? Y me decía: a mí me gusta, pero ¿qué tal si esto lo dejamos para más adelante? Como esas ayudas. Amalia Andrade, gran amiga y escritora de mi corazón, y además de mis favoritas, que me acuerdo cuando empezó todo el proceso, yo la llamé y le dije: Amalia, ¿cómo se escribe un libro? Entonces ella me dio todos los tips de: imprime las cosas que estás escribiendo para no quedarte en el documento, pon post-its, que sea una cosa visual. Me ayudó como dándome esos tips de cómo ella le funcionaba más. Mi mamá es una oradora y escritora maravillosa. Ella es maestra de español y es administradora pedagógica, entonces siempre me ha enseñado mucho el amor por las palabras, las letras y los autores de la vida. El libro que yo tuve siempre al lado del computador era El Principito, porque yo quería con este libro no solamente hablar de la salud mental y del amor, sino también de las cosas importantes de la vida que cuando crecemos se esfuman, se nos olvidan. Y creo que eso es para mí El Principito, y justamente ese es como su gran fondo, pues el que yo recuerdo que me enamoró desde tan chiquita. Así que cuando estaba abrumada, yo simplemente abría una página aleatoria y dejaba que la vida y El Principito me hablaran un poco más. Este libro tiene una gran transformación del personaje. O sea, Mar entra siendo una y sale siendo otra completamente distinta. Y el lector acompaña a Mar durante esa transformación. Me pregunto yo si tal vez quien lee, o sea, ustedes los que van a leer el libro, también pueden tener una transformación al leer el libro. Mira, a mí no me gusta asegurar nada, porque siento que el arte es muy subjetivo y hay personas a las que una canción los super toca y hay otros que no conectan. Pero sí me ha pasado con este libro que justamente se ha vuelto muy poderoso porque es eso lo que ha logrado en las personas. Cuando yo pensé en este libro tuve mucho miedo de por dónde empezarlo, cómo quería que fuera su presentación. Y si bien no quería que fuera desesperanzadora, yo no quería arrancar el libro con un personaje victorioso, no quería arrancar el libro con una persona que estaba bien. Yo como actriz he estudiado mucho drama realista y una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, de Chekhov es
como todos los personajes arrancan no teniendo nada que perder, arrancan casi que en el nudo de lo que sería una estructura normal, y eso es Mar, es una niña que ya pasó por tantos dolores que arranca el libro como sin tener nada que perder y haciendo un último intento para reconectarse con la vida, y de repente su vida se transforma, no solo porque encuentra a Joaquín, porque ella se encarga de transformar su realidad, y eso es lo que ha pasado con la gente a la que este libro le ha tocado. Ha dicho, llegó en un momento en el que yo me sentía como Mar, donde yo me di cuenta que no tenía nada que perder, y de hecho Mar no tiene un desenlace feliz, porque pierde ese amor que fue el que le dio esa fuerza, pero ese no era el empuje. El empuje era todo lo que ella estaba haciendo por ella misma, así que lo que yo he sentido es que sí, ha sido un ente transformador, ha sido arte que apoya, que sana, que abraza, y me genera demasiada felicidad y satisfacción porque es la verdadera razón por la cual yo hago lo que hago, para poder acompañar a las personas cuando lo necesitan. Así que la verdad no te diría que todo el mundo, mucha gente puede que no le guste el libro, pero a las personas que me lo han comunicado sí sé que les ha llegado de la forma que les tiene que llegar. Otra cosa que tiene este libro, además de ser una historia de amor, es que también habla de unos puntos sociales, y es la realidad, la dura realidad de los pescadores, contrastada con toda esta opulencia y lujo de los turistas. No sé si de pronto este libro también, en cierto grado, es como un llamado a visualizar, a que visualicemos ese trabajo de los pescadores en nuestras costas, en especial pues en San Andrés. Por supuesto, yo siento que todas las problemáticas cuando uno las escucha en los noticieros o las lee en los periódicos son muy diferentes a cuando hay una cara de por medio. Es muy diferente decir los pescadores en el puerto no están en una revuelta a cuando tú sabes que se llama Virgilio, sabes cuántos hijos tiene, sabes lo duro que trabaja y sabes lo poco que gana. Y creo que es muy bonito cuando uno humaniza esas problemáticas, y yo no quería justiciar a nadie ni poner un punto de vista impositivo en el libro, pero sí quería generar conciencia. La comida no llega a la casa porque sí, detrás de cada cosa que hay miles y miles de personas trabajando de formas muy fuertes, con muy pocas prestaciones, con una cantidad de injusticias y de riesgos que no tenemos en cuenta, y nosotros los que estamos en la capital y la gente que tenemos este tipo de privilegios, a veces solamente decimos, ay, pero llegó magullado el tomate, y nadie piensa nada más de lo que pasa atrás. Así que sí, es una de las verdaderas búsquedas de este libro también, no solamente resaltar San Andrés como paraíso turístico o un lugar cultural rico, sino también como un lugar lleno de personas trabajadoras que día a día se encargan de que todo lo que pasa en las ciudades y en las grandes capitales funcione. Así que sí, yo quería que la gente se enamorara tanto de Joaquín, que cada vez que vaya a este tipo de lugares se dé cuenta de lo que hay detrás. Tal vez por tu trabajo como actriz en televisión, en teatro, tienes, bueno, yo no sé, a mí se me hizo leyendo este libro que tenía como un tono muy audiovisual. O sea, yo dije, esto parece un guión. Cuéntanos, ¿has pensado de pronto hacer una versión de Mar Adentro para película o para serie? Lo he pensado más de lo que te imaginas. Es un sueño gigante. De hecho, mi sueño de chiquita, pues además de cantar y actuar, siempre fue ser directora de cine. Yo alcancé a estudiar cine y me encanta escribir guiones desde muy chiquita. Y yo dije, ok, yo nunca he escrito un libro, pero sí he escrito guiones, y voy a coger esta historia como si fuera una película, porque también quería que la gente pudiera tener imágenes claras, que la gente se imagine la casa de Joaquín, que la gente se imagine los ojos de Joaquín. Y esto obviamente es que yo ya tengo en la cabeza cómo sería la película, cómo sonaría, cómo se vería, quién la actuaría. Es un sueño gigante. Por favor, ayúdenme ahí ustedes que están a etiquetar a todas las grandes plataformas de streaming para que se den cuenta que esta historia merece ser contada y es maravillosa. Y es un sueño gigante. Yo siento que esta es una historia que lo único que le faltaría es justamente ese componente. Está la historia, está la música, llevarla al audiovisual es, creo que uno de mis sueños, y me atrevo a decir ya en tierra, uno de mis propósitos en la vida es que esto pase. Bueno, pues en primicia. Muy pronto veremos.
Ojalá. Pero por ahora, lean Mar Adentro de Juliana, una historia de amor con mucha profundidad. Y bueno, uno encuentra la profundidad en Mar y en Juliana. Muchas gracias por esta entrevista. A ti por tomarte el tiempo de leer y entender el libro de la forma que lo hiciste después de 9 meses de estar detrás de ese computador y de tantas dudas en mi cabeza. Significa demasiado para mí esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Y Mar Adentro, el álbum y el libro está para que los acompañe y los abrace siempre que lo necesiten.